es de una granada de guerra que explota. Entonces, cuando explota una granada, se generan fuerzas internas de acción y reacción. Entonces, se genera una conservación de la cantidad de movimiento. Claro que por una ley física, la suma de fuerza interna siempre es cero. ¿No? Si a la acción le corresponde una reacción de igual valor y sentido contrario, entonces la suma de estas es igual a cero. Y si la resultante es cero, entonces el impulso es cero. Y si el impulso es cero, entonces la cantidad de movimiento antes y después tiene que ser igual. Es una ley. Entonces, si yo aplico esta ley al problema, voy a tener resultados distintos para situaciones distintas. En un problema anterior que hemos resuelto, esta partícula C, ¿hacia dónde se movía? Hacia la derecha. Ahora hemos propuesto un segundo problema, en el cual la partícula C va hacia atrás. ¿Se va a modificar el resultado? Sí. Primero, dado que A y B están formando ángulos iguales con el eje horizontal, estas dos rapideces van a ser iguales. Estas dos rapideces van a ser iguales. Bien, voy a leer el problema de nuevo. Aquí es otro problema. Dice que una granada de guerra de masa M con una velocidad de 500 metros por segundo, explotando luego en 3 fragmentos A, B y C, de masas iguales a m tercios, o sea, en 3 partes iguales, cada una. Sabiendo que inmediatamente después de la explosión, los fragmentos se mueven en direcciones mostradas. Ahí está, A, B y C. Donde la partícula C se mueve con velocidad de ¿cuánto? 1,2 kilómetros por segundo. ¿Cómo se ve eso? 1200 metros por segundo. En dirección horizontal. ¿Qué me piden? Determinar la velocidad de los fragmentos A y B que forman ángulos de 60 grados con la línea horizontal. ¿No? Bueno, de esta manera está planteado. Entonces, vamos a la resolución. Primero, las 3 partículas tienen masas iguales. Y ahora, la masa, la partícula A y la partícula B están formando los 60 grados. Voy a descomponer a esta velocidad. La velocidad de A lo puedo componer como un sub 1 por el seno de 60 y un sub 2 por el coseno de 60. Lo mismo hago con la velocidad de B. En el eje Y y en el eje X. En el eje Y será un sub 2 por el seno de 60 grados y en el eje X será un sub 2 por el coseno de 60. Entonces, vamos a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento en el eje Y. Inicialmente, antes de la explosión, no había nada aquí. No tiene movimiento, no hay cantidad de movimiento en el eje Y. Pero después sí, este se mueve hacia arriba y este se mueve hacia abajo. Es decir, hay una componente de la velocidad hacia arriba y hay una componente de la velocidad hacia abajo. Entonces digo, antes no había cantidad de movimiento, pero después sí. Es la masa de A, de esta partícula, por su componente hacia arriba, que sería un sub 1, 0, 0. Y la partícula B tiene una componente hacia abajo. ¿Cuánto vale? Masa de B, un sub 2, 0 de 60 grados. Pero si la diferencia es 0, entonces estas dos cantidades, ¿cómo son? La masa de A con la masa de B tienen igual valor.
0,60, 0,60 también se cancela. Entonces, estas dos rapidezes, ¿cómo son? Iguales. Y me adelantaba, ¿no? En general, si este vale alfa y este vale alfa, y las masas son iguales, entonces estas dos tienen el mismo valor. No vaya a pensar que siempre, ¿no? Pueden ser ángulos iguales, pero si tienen masa m medios y m sextos, ya no. Tenga mucho cuidado. Segunda parte. Principio de conservación de la cantidad de movimiento en el eje X. Antes de la explosión tenía velocidad. Por consiguiente tiene cantidad de movimiento. Después de la explosión, A se mueve hacia acá, B se mueve hacia acá. Pero ¿qué ocurre con C? Con C. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia atrás. Por consiguiente, tendré que tener en cuenta su sentido. Ahí está. U sub 3. Ahí está. Entonces digo, masa de A por velocidad de A en el eje X. ¿Cuánto vale? U coseno de 60 grados. Con B, tiene componentes de dónde? Hacia la derecha. Positivo. U sub 2 coseno de 60 grados. Pero, ¿qué ocurre con C? C ya no va hacia la derecha. Si no, ¿hacia dónde va? A la izquierda. Por consiguiente, la cantidad de movimiento de esta partícula tendría signo negativo. Acá, menos. Y eso cambia no llega a la respuesta. Ese signo va a hacer que la respuesta sea diferente. Muy bien. La masa de A, ¿cuánto vale? M3. Coseno de 60, ¿cuánto vale? Un medio. Masa de B, ¿cuánto vale? M3. Coseno de 60, un medio. Masa de C, M3. Es la condición. Los tres parámetros, ¿cómo son? Iguales en masa. Muy bien. ¿Y cuánto vale la velocidad U3? ¿Vale cuánto? 1,2 kilómetros por segundo. ¿Cuánto es esto? 1200. Muy bien. ¿Qué vas a hacer acá? La masa se va. ¿Qué me queda? 500. ¿Cuánto queda acá? Un sexto de U sub 1. ¿Cuánto me queda acá? Un sexto de U sub 1. ¿Está bien? Menos, muy bien, menos, ¿cuánto? Menos un tercio de 1200. ¿Qué pasa al otro lado? ¿A qué? Adicionando. 400, se agrega 500, ¿cuánto le da? 900. Ahora, un sexto más un sexto, ¿cuánto le da? 2 sextos. ¿Sería cuánto? Un tercio. Y este 3 multiplica ¿quién? Multiplica a 900. Esto cuánto sería? 9 por 3, 27. 2700 ¿qué? Metros. Pero la otra componente también es igual o no. Entonces, esto nosotros en teoría ya lo habíamos previsto. ¿Qué decíamos? Que si la partícula C va hacia atrás, entonces estos dos tendrían que ganar mayor velocidad. Entonces, de esa manera el problema ha sido resuelto. ¿Ya? Vamos a ver una tercera situación que pasa si cambiamos uno de los ángulos. Pero